Hola, hoy en Edúcate con Lina hablaremos sobre estructuralismo desde la visión de Michel Foucault. Michel Foucault fue un filósofo, un historiador, un sociólogo francés, seguidor de Sartre y muy influenciado pues, por las ideas de Nietzsche y de Heidegger. En el ámbito, o aplicó en el ámbito del estructuralismo, mostrando de que cada época concibe su propia forma de pensamiento y que cada época muestra unas estructuras latentes que van a posibilitar esa forma de pensamiento. Esa época es como especie de una malla, ¿cierto? En donde los hilos de esa malla van a estar trazadas por algunas estructuras escondidas, y esas estructuras escondidas son las que van a determinar esa forma de pensamiento y esa forma de actuar de cada ser humano. Entonces, siguiendo esas metodología estructuralista, Foucault pues va a llevar a cabo diferentes investigaciones en diferentes ámbitos, como fue el tratamiento de la locura, como fue las instituciones penales, todo lo que tiene que ver sobre el afán de poder, por ejemplo, para controlar la sexualidad. Bueno, en fin, va a tener dos libros principales. Me refiero exclusivamente a Las palabras y las cosas y a Vigilar y castigar. En el primer libro, que es Las palabras y las cosas, basándose precisamente pues, en las ideas de Nietzsche, va a argumentar o a afirmar algo bien curioso, y es que el hombre ha muerto. Para esto pues realiza una crítica bastante fuerte a las ideas de Descartes, al argumento presentado por Descartes en la época moderna, en donde el sujeto, digamos, era el centro de todo. Comienza a criticar fuertemente ese antropocentrismo que se da a partir de Descartes. Entonces lo que hace Foucault es sacar al hombre de ese antropocentrismo, lo que hace es sacarlo al sujeto de ese ser que dominaba, a ese sujeto que pensaba, el yo pienso de la edad moderna. Entonces él lo que hace es centrar al hombre, sacar al hombre de ese como sujeto de conocimiento, y lo que hace es ubicarlo en el centro de las estructuras, en donde el hombre va a ser un sujeto, no va a ser un sujeto constituyente, sino un sujeto constituido, es decir, que va a ser resultado de unas relaciones existentes de estructura. Es decir, cada época va a ser el resultado de esas relaciones existentes. Entonces, hasta aquí lo que hemos dicho es que lo que hace Foucault es sacar al hombre de esa centralidad y colocarlo en el centro de la estructura. Para entender un poquito esto, hay que tener en cuenta que a finales de los años 60 del siglo XX, ese discurso marxista comienza a perder un poco de importancia como forma de explicar la realidad, ¿sí? Ya se sospechaba la caída del marxismo como tal, y lo que se hace es buscar un nuevo método que intente explicar la realidad de los hombres, pero no a partir de Marx. Lo que hace Foucault es, influenciado mucho pues, con Heidegger, crear una nueva forma de explicar la realidad, en donde el sujeto es sacado de esa realidad, ¿cierto? En donde el sujeto se ha diluido dentro de esa realidad. ¿Por qué? Porque ha sido un sujeto que se ha perdido en la búsqueda de los entes, en la búsqueda de los objetos. Ya deja de ser el sujeto un punto de partida epistemológica. En esa crítica, pues que también hace Descartes, que hace Foucault a Descartes, se critica fuertemente ese poder que se le da a la razón dentro del proyecto moderno, dentro del proyecto ilustrador. Es mostrada como un instrumento de dominio, y lo que hace también Foucault es sacarla de ese lugar privilegiado de la razón. Y bueno, a nivel general son muchos los temas interesantes que vamos a encontrar en estos libros de Foucault, pero sin duda el que más llama la atención dentro de este proceso es el que tiene que ver con el discurso del poder,
¿sí? Él comienza a argumentar de que cada época es producto del discurso de esa época, ¿cierto? Del discurso de poder de esa época, y que ese poder representa unos intereses específicos, ¿sí? Y que esos intereses de forma inconsciente se van reproduciendo y se van traspasando a todas las esferas de la sociedad, a todos los niveles de la sociedad. Entonces, ese poder es el que va a determinar en cada época qué verdades globalmente pues van a ser aceptadas. Entonces, cada discurso se va a convertir como una especie de un código de conducta, ¿sí? Por ejemplo, la época clásica, por ejemplo, la época del Renacimiento, la época moderna, la época posmoderna. Y a nivel general lo que hace Foucault es criticar, ¿cierto? Lo que él denomina el epistemes moderno, en donde el hombre es el centro de todo, en donde hace criticar ese antropocentrismo que se da a partir del proyecto de la Ilustración, ¿cierto? En donde el hombre se presenta como un sujeto central y como un objeto de conocimiento. En general, lo que hemos planteado hasta aquí es que Foucault lo que hace es construir una descentralización del sujeto, ¿sí? Un sujeto que se va diluyendo en la historia, un sujeto que no tiene importancia dentro del devenir histórico, ¿sí? Que no tiene un papel preponderante. Argumenta que el hombre se puede estudiar hacia el pasado o hacia el futuro, pero que no se puede estudiar de forma lineal, de forma horizontal. ¿Por qué? Porque cada sociedad tiene un modo de pensamiento diferente, cada sociedad tiene unos intereses individuales diferentes a las demás épocas. Por lo tanto, debemos centrarnos en estudios que tengan que ver con lo olvidado, que tengan que ver con lo marginado. ¿Por qué? Porque cada sociedad nos va a mostrar una realidad totalmente diferente. Lo que él propone, en fin, es que nos desembaracemos de ese antropocentrismo, nos desembaracemos de ese humanismo como tal que nos presenta ese proyecto.